Buenos días a todos. El tema que traigo a ustedes es la Cámara Junior de Chiconcuac, 30 de diciembre de 1967. Inicio con un credo: que la hermandad de los hombres trascienda en la soberanía de las naciones, que la justicia económica pueda ser obtenida mejor por los hombres libres a través de la libre empresa, que los gobernantes deben ser más de leyes que de hombres, que el gran tesoro de la tierra resida en la personalidad humana y que el servir a la humanidad es la mejor obra de una vida. Cobijados con este pensamiento, un grupo de entusiastas jóvenes tejieron acciones en el orden económico, político y social y cultural de Chiconcuac, siendo las más sobresalientes 5 de ellas. 1. El paso de la antorcha olímpica en 1968 en el trayecto Chiconcuac-Teotihuacán. 2. El festejo en octubre de 1968 de los 100 años del municipio. 3. La primera Feria Nacional del Vestido y el Tejido, cuyo lema llevó Puerta Abierta a la Cultura. 4. La fundación de la primera Escuela Secundaria Federal, Arqueles Vela, y como no hay quinto malo, 5. La primera monografía de Chiconcuac, escrita por una servidora y que la Cámara Junior financió para su publicación en 1988. Exordio. El hombre por naturaleza vive en sociedad, se le es dable la comunicación y por lo mismo la organización es el sustento de sus relaciones interpersonales y de apoyo. No se tiene memoria de la primera organización instaurada por el hombre. Pudo haber sido bíblica, primitiva, feudal o actual. No lo sabemos, pero sí aseguramos que cuando él se organiza, hay un para qué y un procedimiento que entrelaza el tú y el aquel, el yo y nosotros. En este espacio he de cronicar sobre una agrupación que se fundó, hizo obra y se perdió en el tiempo de mi pueblo, mi municipio. Me refiero a la Cámara Junior de Chiconcuac. Antecedentes. El crisol de esta organización tiene su origen en San Luis, Missouri, lugar donde Henry Heisenberg, con entusiasmo y una verdadera vocación de servicio, funda la organización Cámara Junior Internacional el año de 1915. A la fecha, existen más de 2 millones de asociados a Cámara Junior Internacional. Todos sus socios cifran en los años o entre los años de 18 y 40, abarcando más de 5.000 comunidades y de 100 países a su alrededor. Pero hoy, en el 28º Congreso Internacional de la Crónica, he dedicado mi tiempo a entrevistar a los actores que hicieron posible en los años 60 del siglo pasado la fundación de la Cámara Junior de Chiconcuac. Corría el año de 1965, año de tranquilidad pueblerina, aquella que permite o que permitió que los cines Mayer y Rodríguez fueran las máximas diversiones para los texcocanos de aquel entonces. Existía en Texcoco un grupo de jóvenes con aspiraciones y por lo mismo con un fuerte sentido de innovación en el hacer y en el crecer. Y sucedió que el año de 1965 llegó a Texcoco, procedente de Tlaxcala, el señor Jorge Vera, a quien sus íntimos amigos le decían el Tacataca. Este personaje le propone a Carlos San Nicolás Ayala fundar en Texcoco la Cámara Junior. San Nicolás no acepta. Don Jorge se acerca a Carlos Mayo, cuñado de San Nicolás, y le propone lo mismo. Mayo no acepta. Y cuando presente que en el momento esto ya se estaba perdiendo por una indiferencia de los dos primeros, aparece en escena René Mayer Ávila, quien entiende la propuesta del Tacataca y acepta la invitación, siendo así que René Mayer Ávila se convierte en el fundador de la Cámara Junior de Texcoco, conjuntamente con Juan Amador y Elena,
Nuestro entrevistado solo se acordó del apellido, más no del nombre. Además viene Enrique Jiménez, Esteban Blancas, Agustín Mendoza Juárez, Luis Mendoza Tello, Carlos Mayer Ávila, hermano de nuestro entrevistado, y quien al principio no aceptó la responsabilidad de fundar la Cámara. A los anteriores agregamos el cuñado de René, de nombre Carlos San Nicolás Ayala. El primer espacio u oficina de la Cámara Junior en Texcoco se localizó en el Cine Mayer. Su primer presidente fue René Mayer Ávila, quien entrega la presidencia el año de 1967 a Sergio Cano, año en que René inicia una serie de pláticas con jóvenes de Chiconcuac para fundar ahí la Cámara Junior. Debo señalar que ese año de 1967 fue fructífero en la formación de organizaciones de Texcoco, por lo que debemos agregar el nacimiento del Club 1530 en Texcoco, fundado por Humberto Sánchez Tapia, Mauricio Valdés Rodríguez, Reinaldo Anuncio Limón, los hermanos Rafael y Manuel Lara y Cornejo, Ismael Cervantes y Roberto Andrade, entre otros. Esta agrupación trajo de tal forma o se identificó más bien con la sociedad texcocana, que para el año de 1973 ganaron la presidencia municipal de Texcoco, una organización social y de servicio llegada al poder de Texcoco. René Mayer nos informa que los espacios físicos que sirvieron de oficinas a la Cámara Junior de Texcoco fueron el Cine Mayer, después un local en el edificio Garcés y por último el restaurante La Norteña. Nos comenta René que los jóvenes de esta organización se les conocía con los nombres de los Yesis, por las siglas JC. Con la experiencia de Texcoco, René se traslada a Chiconcuac, inicia pláticas con el doctor Santiago Colorado Pomposo, Enrique Delgado, Miguel Salazar, Juan López Arenas. Serían estos chiconcuacenses los primeros en recibir el mensaje de la Cámara Junior Internacional, mensaje en donde brilla con luz propia, bondad, beneficio y altruismo, para hacer todo con poco, hacer eventos para reunir dinero y no pedir sin saber para qué, sino servir a la sociedad, que ese era uno de los principios de la Cámara a nivel mundial. El primer presidente de la Cámara Junior de Chiconcuac fue el doctor Santiago Colorado Pomposo. El segundo, Enrique Delgado Hernández, quien nos platicó que a mediados de 1967 llegó a Chiconcuac René Mayer Ávila, acompañado de Enrique Jiménez, Alfredo Orozco y Esteban Blancas. El objetivo de estos texcocanos era convencer a los jóvenes de Chiconcuac de formar la Cámara Junior en esa localidad. Las primeras pláticas se realizaron en la sala de cabildos de la presidencia municipal de Chiconcuac, pláticas fundadoras, y esto gracias a que el presidente municipal, Miguel Salazar Martínez, era uno de los bisoños aspirantes a formar parte de la citada organización que René pretendía formar en Chiconcuac. Mis entrevistados coincidieron en que sus primeros fundadores fueron Santiago Colorado Pomposo, Miguel Salazar Martínez, Enrique Delgado Hernández, sus hermanos Ricardo y Gilberto, además estaba Leopoldo y Liceo Gómez, Juan López Arenas, Delfino y Simeón González Candabrana, Abel Medina, Ángel Cervantes, Agustín Delgado, Pablo Rodríguez, Alfredo y Carlos, y además también se encontraba Fidel Durán, Calixto Rodríguez, Marcial Rodríguez, Mario Ledesma, Joaquín Arévalo, Amado Galicia y Alberto Salazar. Pudiera ser que incurre en alguna omisión, pero subrayo que los entrevistados tienen más de 40 años de recuerdos que por la emoción les hizo olvidar personajes, sucesos y hasta fechas. Más adelante se agregaron Enrique Pauli Candabrana, Alfredo Palomo, Demetrio y Salvador Delgado Islas y Juan Manuel Arévalo. Después de una serie de reuniones mensuales y objetivos definidos, el mes de diciembre de 1967, estos jóvenes chiconcuacenses se declararon en sesión permanente y así, con orientación de René Mayer Ávila, el 30 de diciembre de 1967 se funda la Cámara Junior de Chiconcuac. Enrique Delgado, primer secretario de esta Cámara y segundo presidente de